Bueno, entonces tenemos en ocasiones series como esta. Esta es una serie de potencia cuyos términos son estos de acá. ¿Ok? Entonces, si nosotros miramos uno de los ejercicios que tenemos por ahí, nosotros podemos mirar en este caso que para esta serie, nosotros tenemos Profe, esto, ¿sí? ahora está compartiendo pantalla. Ah, sí. Gracias. Bueno, entonces decíamos que cuando tenemos este tipo de series, la cual en este caso converge al logaritmo natural de 2, si tú la reordenas, entonces vas a tener otra expresión, en este caso, para la suma de tu serie. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta serie cuyos términos son los de acá, y tú comienzas a asociar en este caso, por ejemplo, los dos primeros términos, dejas uno por fuera, perdón, y comienzas a asociar los otros dos términos, dejas uno por fuera, asocia los dos términos y así sucesivamente. Cuando tú reordenas la serie de esta forma y realizas las operaciones que tenemos aquí, las operaciones que tenemos aquí en cada paréntesis, ¿ok? Realicemos esta operación, esta de aquí y esta de acá, que todas son restas de fracciones. Entonces lo que va a quedar de esta resta, 1 menos un medio, te da un medio, un tercio menos un sexto, te da un sexto, quinto menos un décimo, te va a quedar un décimo, séptimo 1 sobre 14 da 1 sobre 14, ¿ok? Y esta serie que está aquí, yo la puedo factorizar, nótese que un medio es factor común. Si saco factor común medio sería un medio que multiplica 1, un medio a un tercio y así sucesivamente, ¿sí? Aquí he sacado factor común medio, un medio por este te da este, un medio por este te da este, un medio por este te da este, un medio por un cuarto te da este y así sucesivamente, ¿sí? Un medio factor común de la serie, en este caso, descrita por estos valores, ¿ok? Y esta que está aquí, obviamente, la que tenemos acá arriba, y esta acá arriba convierte al logaritmo natural de 2, por lo tanto, ahora al logaritmo natural de 2 sobre 2, ¿ok? Entonces, en este caso, como hemos quitado algunos términos que resultan de hacer la resta y hemos reorganizado la serie, entonces va a converger en este caso a esta suma, ¿ok? Tendríamos otra suma porque la hemos reorganizado, ¿ok? Hemos reorganizado en este caso con esta resta que tenemos acá, ¿ok? Entonces, esto con respecto al reordenamiento de series. Tú puedes reordenarlas, en este caso, como tú lo desees, siempre y cuando puedas encontrar un patrón que te permita calcular, en este caso, dónde converge la serie, ¿ok? Entonces, hasta aquí nosotros culminamos con los criterios clásicos, que son los criterios, en este caso, de convergencia absoluta, el criterio, en este caso, que tenemos para sucesiones, para series, en este caso, alternadas, el residuo, cómo se calcula el residuo. El otro criterio importante del que acabo de mencionar, el criterio de comparación, que te permite, si ese límite te da positivo, recuerden este, entonces ambas series convergen o ambas divergen. Criterio de la serie P, criterio de la serie geométrica, criterio de comparación, el criterio del término enésimo, que este solamente te sirve para decir que la serie diverge, ¿ok? Si el límite del término enésimo te da distinto de cero, entonces la serie diverge, pero en este caso no te sirve para verificar si la serie converge, ¿ok? Solo dado una que converge, su límite a cero. Y las series geométricas, obviamente, ¿ok? Bueno, también las telescópicas, que en este caso se escriben como también como una suma, y queda el primero y el último, ¿ok? Bien, entonces eso es lo que hemos visto con respecto a las clásicas, ¿ok? Los criterios clásicos. Pero hay otros criterios bastante importantes que nos van a servir cuando yo tengo funciones elevadas a la n, ¿ok? Como el criterio del cociente y el criterio de la raíz, ¿ok? Cuando tienes un factorial o una función elevada a la n, entonces, ¿cómo miras si esa serie converge o diverge? Para facilitar los cálculos cuando trabajas con factoriales, usamos este criterio de acá, ¿ok? ¿Por qué usamos este criterio? Porque con este criterio, como arriba tenemos en este caso a su n más 1, como se fijan, y abajo a su n, si tú tienes un factorial, por ejemplo, uno de estos se va a cancelar cuando calcules este límite, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste el criterio del cociente? En este caso, consiste en lo siguiente.
es una sucesión, una serie, perdón, una serie con términos distintos de cero, ¿ok? Entonces, cuando tú calculas este límite en valor absoluto, si eso te da menor que uno, decimos que la serie converge, ¿ok? Si ese límite que tú calculas no te da menor que uno, sino mayor que uno o, por ejemplo, infinito, entonces decimos que la serie diverge, ¿ok? Y si en este caso ese cociente te da uno, por ejemplo, ese límite, entonces ahí nuestro criterio no es concluyente o el criterio no decide. Entonces en estos casos en los que el criterio no decide, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es buscar uno de los criterios que hayamos visto para ver si la serie converge o diverge, ¿ok? Entonces por acá tenemos la demostración, ¿ok? Para hacer la demostración hay que tener en cuenta ciertas propiedades, ¿ok? Entonces vamos de una vez a mirar la aplicación, ¿ok? Y la demostración en este caso, si usted tiene alguna duda sobre ella, pueden hacerme consulta luego en la hora de asesoría para detallarle más en qué consiste esta prueba, ¿ok? Pero vamos a pasar de una a la aplicación, que es lo que a ustedes más les interesa ahí. En este caso, por ejemplo, tenemos este ejemplo. Entonces, tenemos que calcular, en este caso, la sumatoria para esta serie, sumatoria n igual a infinito de 2 a la n sobre n factorial. Recuerden que este ejemplo que estamos viendo aquí, justamente lo habíamos visto por ahí y nosotros para calcular en este caso si esta serie converge o diverge, entonces teníamos que usar un criterio de comparación, que es un criterio donde se comparaba en este caso esta serie con otra y en este caso miramos si converge o diverge. Pero ahora vamos a usar en este caso eh, el criterio del cociente, que va a ser mucho más sencillo, ¿ok? Porque tenemos que calcular primero que todo este límite, ¿ok? Recuerden que este límite es el que hay que calcular cuando nosotros queremos aplicar el criterio del cociente, ¿ok? Y cuando ese límite existe y te da un número menor que uno, entonces decimos que nuestra serie, en este caso, es convergente, ¿ok? ¿Por qué? Porque el límite de este cociente es menor que uno en este caso. En este caso te da 0 y 0 es menor que uno, entonces en este caso, por eso es que es la serie convergente, ¿ok? Entonces, veamos un ejemplo. Lo que tenemos es la sumatoria de n igual 0 a infinito de 2 a la n sobre n factorial, ¿ok? Entonces, ¿cómo aplicamos el criterio del cociente ahí? Entonces, recuerden que es el criterio del cociente. Tengo que mirar cuál es tu término a sub n, ¿ok? Entonces, ¿quién es a sub n? Entonces, a sub n es mi término enésimo. ¿Quién es a sub n? Es 2 a la n, en este caso, sobre n factorial, ¿ok? El criterio del cociente que nos dice, tengo que tomar en este caso este cociente, ¿ok? El límite que tenemos acá. ¿Ok? Si este límite te da menor que 1, converge. Si te da mayor que 1, diverge. Infinito, diverge. Igual a 1, el criterio no decide. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. ¿Ok? Este cociente de acá. ¿Ok? Entonces, miremos ese cociente. El límite. Entonces, calculamos para esto. El límite, en este caso, cuando n tiende a infinito, de, ¿cómo sería este límite? En este caso, de a sub n más 1. ¿Sobre quién? Sobre a sub n. ¿Ok? Eso es lo que queremos calcular. ¿Sí? ¿De quién sería a sub n más 1? Les pregunto. ¿Quién sería a sub n más 1? ¿Quién sería a sub n más 1 si este es a sub n? A ver, quiero hablar. A sub n más 1, ¿quién sería? A ver, Juliana, o Manuel, o María Paula, o Nicole, Santiago. ¿Quién sería a sub n más 1 si este es a sub n? Lo escucho. Es que no quería entonces solo Ujú. en 2 a la n más uno y Muy n bien. más uno factorial. Eso es. Listo. Y debajo, N más uno factorial. y acá abajo, el denominador, va a sub n, ¿cierto? ¿Y a sub n quién es?
2 a la n sobre n factorial. Listo, entonces me ayuda a terminar este ejercicio para que se gane ahí su décima. Entonces, esto quedaría como, aquí tengo que aplicar qué criterio, recuerden, la ley de extremos y qué, y medios, ¿sí? Quedaría 2 a la qué, a la n más 1 por quién, N factorial. eso es, el denominador, N más 1 factorial. Bueno, 2 a la n por n más 1 factorial. listo, ahí. ¿Y ahora qué hago? Se cancela quién, el 2 a la n, con este 2 a la n de acá. ¿Y qué quedaría? Arriba quedaría 2 por quién, n factorial, y el denominador quién queda, n más 1 N qué, fac- eso es. Entonces, como esto es un valor absoluto y lo que tenemos es positivo, ¿quién es positivo? El 2, el n factorial, todo eso es positivo. Eso lo puedo escribir como simplemente 2n factorial sobre n más 1 factorial. Ahora, ¿cómo simplifico los factoriales? ¿Cómo simplifico esos factoriales? Recuerden por lo menos que es n más 1 factorial y n factorial. ¿Quién es n factorial? ¿Y quién es n más 1 factorial? N factorial es 1 por 2 por 3, todo esto, ¿hasta dónde? Este producto, ¿hasta dónde? Hasta n. ¿Y quién está detrás de n? Obviamente n-1, ¿cierto? El producto desde 1 ¿hasta dónde? Hasta n, porque estoy calculando n factorial, ¿me sigue? ¿Y qué sería n más 1 factorial? Sería 1 por 2 por 3, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta n más 1. Muy bien, hasta n más 1. Y antes de n más 1, ¿quién está? N. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco este cociente? Si yo coloco el cociente eh, n más 1, si quiero calcular el límite, entonces lo que coloco el límite cuando n tiene infinito, el numerador tengo 2 por n factorial, pero n factorial es, vamos a reemplazarlo, 1 por 2 por 3, todo esto, ¿por quién? Por n menos 1, todo esto hasta n, ¿sí? Lo coloquemos simplemente hasta n simplemente, ¿ok? Porque esto es de arriba, entonces no hay problema. Es n factorial. Y debajo de n más 1 factorial es 1 por 2 por 3, ¿hasta dónde? Hasta n y por n más 1. ¿Estamos claros? Reemplacé esto y esto, ¿sí? Ahora, ¿qué se le ocurre que podemos hacer aquí? Ojo, nótese que esto es un producto. Pues se puede cancelar. Eso es, se puede ir cancelando. Este 1, como es multiplicado, este 2, como son multiplicados todos, se cancela. Todo esto se cancela. ¿Ok? Es como, bueno, no es como, sino esto es lo que está sucediendo. El n factorial quedó aquí y acá quedó n factorial. ¿Sí? Entonces lo que está pasando es lo siguiente, está calculando el límite cuando n tiene infinito de quién? De 2n factorial sobre n factorial por n más 1. ¿Ok? N factorial por n más 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el n más 1 factorial se puede escribir así, como n factorial, todo esto hasta aquí es n factorial. Entonces n factorial por n más 1. Entonces ahí se cancelan todos los productos, es decir, se cancela n factorial con n factorial. ¿Sí? ¿Estamos claros con ese paso? Y al final, ¿qué queda? Límite cuando n tiene infinito, entonces ahí lo termina María Camila. ¿Qué queda? Quedaría 2 sobre n más 1. ¿Ok? ¿Y cuánto es el límite? Qué pena, profe, ¿qué están haciendo? Buenos días. Buenos No, días. es que he tenido problemas de conexión, ¿Sí? entonces hasta ahorita puede entrar. Listo, tranquilo, que vamos a hacer otro ejemplo. Pero en conclusión, estamos calculando un límite de un cociente. ¿Cuál es el cociente? A n más 1 sobre a n. ¿Ok?
teniendo en cuenta que este es el término enésimo de la sucesión. Entonces estábamos preguntándole a María Camila aquí, María Camila, María Paula, no sé, creo que se llama María Paula, algo así. María Paula, ¿verdad? ¿Cuánto es este límite? ¿Cuánto es el límite? Bueno, en este caso, el 2 es constante y el que tiene infinito es el denominador, entonces esto tiende a ¿qué? A 0. ¿Y 0 es menor que qué? 0 obviamente es menor que 1. Estos son los límites que habíamos visto, ¿ok? Arriba tiene una constante que no cambia, pero el denominador tiende a infinito, entonces esto tiende a 0. Y como 0 es menor que 1, ¿qué concluimos ahí? Que la serie ¿qué? Converge. ¿Estamos? Converge, ¿ok? Listo. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Por ahora, este lleva la décima nuestro compañero y estamos esperando entonces a María Paula. Entonces, por acá está 0.2 para esta semana. Entonces, sigamos. Vamos con otro ejemplo para nuestro compañero que acabo de llegar. Entonces, acá tenemos otras dos series, ¿ok? Entonces, tenemos para esta serie que aplicar el criterio del cociente y para esta de aquí, ¿ok? Entonces, el criterio del cociente, como ya había dicho, ¿en qué consiste? Bueno, facilita las cosas cuando trabajamos con factoriales, ¿ok? Pero en este caso tenemos muchos exponentes por acá, entonces también facilita el cálculo en este caso de convergencia para esta serie. Te van a ver si esta serie converge o diverge. ¿Y en qué consiste eso? En calcular este límite, ¿ok? Y mirar si esto te da menor que 1 o no, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Mirar este límite y mirar qué te da, ¿ok? Entonces la serie es sumatoria n igual 0 infinito de n al cuadrado sobre 2 a la n más 1, ¿ok? Todo esto sobre 3 a la n, ¿ok? Entonces, ¿cuánto daría esto? Bueno, hay que mirar si converge o diverge. Primero que todo, ¿quién es a sub n? Es el término enésimo. Todo este de aquí. A n es n al cuadrado por 2 a la n más 1 sobre 3 a la n, ¿ok? Entonces, si quiero calcular el criterio del cociente, tengo que calcular el límite cuando n tiene infinito de valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n, ¿ok? ¿Qué nos daría esto? Será el límite cuando n tiene infinito de, en este caso, a sub n más 1, ¿quién sería? Sería esa misma serie que tenemos aquí, pero donde está n, reemplazamos n por n más 1, ¿ok? Es decir, que haría n más 1 al cuadrado arriba, porque aquí está un n. Si aquí colocamos un n más 1 en n, quedaría 2 a la n más 2, ¿ok? Y acá, si colocamos un n más 1 en n, sería 3 a la n más 1. Y debajo, como va a su n, colocamos la misma serie, el mismo término enésimo, que es este, ¿ok? Te quedaría n a la 2 por 2 a la n más 1, todo esto entre 3 a la n. Aquí aplicamos la ley de extremos y medios, ¿ok? ¿Y qué nos quedaría? Quedaría límite cuando n tiene infinito de quién. En este caso, en el numerador, tendríamos multiplicados 3 a la n con quién. No, 3 a la n. Bueno, aquí podemos quitar este valor absoluto porque todo esto es positivo, ¿sí? Entonces, como todo esto que está aquí es positivo, puedo retirar el valor absoluto. Me quedaría arriba 3 a la n y el 3 a la n que multiplica a este de acá. Multiplica a n más 1 al cuadrado, ¿ok? Y que multiplica 2 a la n más 2, ¿ok? Todo esto sobre quién? Sobre 3 a la n más 1, que multiplica a quién? A n al cuadrado y que multiplica 2 a la n más 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo simplificamos esto de acá? Vamos a simplificarlo de la siguiente forma. Entonces, lo que hacemos es que escribimos esta expresión, ese límite, como voy a presentar ahora. Entonces, para calcular ese límite, ¿qué hacemos? Entonces, esto sería el límite cuando n tiene infinito. ¿De quién? Si aplicamos en este caso una simplificación, este 3 a la n
se cancela con este 3 a la n y quedaría un 3 debajo, ¿no? Aquí quedaría un 3, por ejemplo, ¿ok? Luego arriba tenemos n más 1 al cuadrado, ¿ok? Y debajo tenemos que n al cuadrado, ¿ok? Y arriba, ¿qué tenemos? Tenemos 2 a la n más 2 y 2 a la n. Entonces, este 2 a la n se cancela en este caso con este 2, ¿ok? Un exponente 2 de acá se cancela con este de acá, es decir, este se cancela por completo y arriba solamente te queda 2, ¿ok? ¿Y cómo calculamos ese límite? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, arriba desarrollamos el cuadrado de la suma. ¿Y qué sería? Sería n a la 2 más 2n más 1, ¿cierto? Y todo esto multiplicado por 2. ¿Todo esto sobre quién? Sobre 3, en este caso n a la 2. Entonces 3 y 2 son constantes, la puedo sacar fuera del límite. Y este sería el límite cuando n tiene infinito. Es una serie que converge. Pregunta hasta ahí. ¿Preguntas? Conclusión, siempre que te da menor que 1, entonces en este caso es una serie que converge. Si es mayor que 1 o infinito, diverge. Si es 1, el criterio no decide, ¿ok? Vamos con esta de aquí ahora, ¿ok? Vamos con esa. Entonces, tenemos en este caso el límite, cuando n tiene infinito, de n a la n sobre n factorial. Pues, tenemos la sumatoria, la serie n igual 1 infinito de n a la n sobre n factorial, ¿ok? Entonces, ¿cómo miramos si esta serie converge o diverge? De nuevo, ¿quién es el término enésimo? El término enésimo es n a la n sobre n factorial. Para n más 1 hay que colocar aquí n más 1, n más 1 y n más 1. ¿Okay? Entonces, si queremos mirar si converge o diverge, calculamos el límite cuando n tiene infinito. En el numerador vamos a tener n más 1, ¿okay? A su n más 1 y el denominador a su n, ¿ok? Entonces, este es el límite cuando n tiene infinito, en este caso, ¿de quién? Arriba a n más 1 sería n más 1 elevado a la n más 1 y en el denominador tendríamos n más 1 factorial, ¿ok? En el denominador tendríamos n a la n, que es la misma, el mismo término enésimo, sobre n factorial, ¿ok? Aquí de nuevo aplicamos la ley de extremos y medios y quedaría el límite cuando n tiene infinito de quién. Entonces arriba sería n factorial por este, entonces sería n factorial por n más 1 elevado, en este caso a la n más 1. Y debajo quedaría el n a la n por el n más 1 factorial. Sería n más 1 factorial por el n a la n, ¿ok? Entonces ya sabemos que este más 1, n más 1 factorial, lo vimos, es lo mismo que n factorial por n más 1. Ya eso lo hemos visto, ¿ok? Normal que esto se está grabando y tú puedes volver el vídeo y mirar por qué es que te da n factorial por n más 1, ¿ok? Entonces, ¿esto qué sería? Sería límite cuando n tiene infinito. En este caso, en el numerador, ¿qué tendríamos? Tendríamos n factorial por n más 1 a la n más 1, perdón, n más 1 elevado, en este caso, a la n más 1, pero ese n más 1 a la n más 1 lo puedo escribir como n más 1 a la n por n más 1, ¿cierto? Porque tengo producto de potencias de igual base. Coloco una con el n y la otra con el 1. ¿Okay? Y debajo, ¿qué me quedaría? Me quedaría en vez de n más 1 factorial, escribo n factorial por n más 1, porque eso es n más 1 factorial. ¿Y esto que multiplica a quién? A n elevado a la n. ¿Ok? Pues, ¿quiénes se cancelan? Miren, este con este que está aquí, se cancela con este, y quedaría solo el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 elevado a la n sobre n elevado a la n. ¿Okay? ¿Y cómo simplificamos esto? Pues límite cuando n tiende a infinito de, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría arriba n más 1 y abajo n, pero todo elevado a la misma potencia que es ¿quién? Para ambos es n. Entonces todo elevado a la n. ¿Y esto cómo lo podemos escribir? No, y eso sé claro cuánto da. Eso es un límite especial que vimos cuando trabajamos los problemas de finanzas. Entonces, límite cuando n tiene infinito de quién. Entonces, n entre n, ¿cuánto da?
1. Todo esto más quién, más el 1 entre n, ¿ok? Este límite que está aquí elevado a la n ya lo conocemos y esto es el número de Euler, ¿ok? Y el número de Euler obviamente es mayor que 1. Entonces, como este número de Euler es mayor que 1, estamos en el caso de que al aplicar el criterio del cociente tenemos una serie que diverge, ¿ok? Esto es, ¿ok? Recuerden que este límite es el límite que te da el número de Euler. Recuerden eso, ¿ok? Entonces tengo una serie que diverge en este caso, ¿ok? Listo, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a mirar este otro ejercicio de acá. Vamos a aplicar el criterio del cociente, ¿ok? Entonces le voy a dar tanto tiempo, un par de minutos, para que hagan este y me digan cuánto les da, ¿ok? Se los dejo aquí, un par de minutos y comienzo a preguntarles. Por favor, despierten. Un par de minutos les voy a dar. ¿Lo terminaron? No, profe, un momento. Bueno, entonces voy a pasar a hacerlo de todos modos. Ustedes van guiando si les quedó igual. Vamos a ver. Entonces, estamos Eso, profe, gracias. aquí de tiempo. Este sería el límite. Cuando n tiende a infinito, no, la serie que es sumatoria de n igual 0, n igual 1 infinito, de quién, menos 1 elevado a la n por raíz de n sobre n más 1, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el término enésimo? El término enésimo a su n sería ese, raíz de n sobre n más 1, ¿ok? Listo, entonces lo que voy a hacer es colocar arriba para el término numerador, aquí donde está n, colocas n más 1. Y listo, entonces haría límite cuando n tiende a infinito de quién. Entonces arriba quedaría a su n más 1
Esa es la fórmula siempre. Y debajo a su n, ¿ok? Y esto es límite cuando n tiende a infinito de quién. Cuando toma el límite, recuerden aquí faltó multiplicar por menos 1 a la n, ¿ok? Esto sería menos 1 elevado a la n que multiplica a, en este caso, raíz de n, bueno, a la n más 1, porque recuerden que arriba todo es n más 1. Entonces, arriba raíz de n más 1 y debajo, en este caso, n más 2. ¿Ok? Y el denominador que queda, el denominador lo que queda es, en este caso, el mismo término, sería menos 1 elevado a la n, ¿ok? Por raíz cuadrada de n, todo esto sobre n más 1, ¿ok? Esto es. Entonces hemos reemplazado simplemente arriba donde está n, n más 1, y abajo dejamos este mismo, ¿ok? Y bueno, tal cual, ¿ok? Entonces el menos 1 a la n se cancela con menos 1 a la n acá y quedaría menos 1, pero valor absoluto de menos 1 te da 1. Entonces esto al final te va a dar 1, ¿ok? Y arriba, ¿qué queda? Límite, como el resto de cosas son positivas, te puedo quitar el valor absoluto. Sería límite de, arriba quedaría raíz de n más 1 multiplicado por quién, aplicando la ley de extremos y medios, multiplicando n más 1, ¿ok? Y el denominador que quedaría n más 2 por raíz de n que multiplica n más 2, ¿ok? Entonces al final, ¿cuánto daría esto? Sería igual al límite cuando n tiende a infinito de quién. Entonces sería tomar, en este caso, y verificar qué pasa con esto, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos para calcular ese límite? Entonces calculamos el límite de un producto, ¿ok? Fíjense que aquí tomamos el límite de este por el límite de este, ¿ok? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Sería límite cuando n tiene infinito del primero por el límite del segundo. Entonces será límite, en este caso, de cuando n tiene infinito. Tomamos por un lado las raíces, ¿ok? Por un lado tomamos las raíces, que da raíz de ¿qué? ¿Quién está dentro de la raíz? El n más 1, y debajo ¿quién está? El n, por el límite cuando n tiene infinito de ¿quién? Arriba ¿quién está? N más 1, y debajo ¿quién está? N más 2. N más 2. Y entonces, ¿cuánto quedaría esto? Si calculo ese límite. Entonces, ¿cuál es el exponente mayor entre el que está arriba y abajo? El límite. Eh, ¿Cuál es? no, no, Sería, que sería en este caso el que el exponente mayor entre el de arriba y el de abajo. Si miro arriba, sería n a la 1 y abajo n a la 1 también. Entonces, el n más 1 lo divido entre ¿quién? Entre n a la 1. O sea, entre N a 1 y acá el n lo divido entre n a la 1. Entre n, y ¿ok? eso nos daría 1. Abajo sí. Y arriba, este sería el límite cuando n tiene infinito. Y acá, ¿cuál es el exponente mayor entre n más 1 y n más 2? ¿Cuál es el exponente mayor de n para hacer la división? Pues el de 2, ¿no? 1 o 2, 1. El exponente mayor es 1, entonces sería dividir 1. entre n a la 1 y el n más 2 lo divido entre n a la 1, que es n. ¿Y cómo quedaría esto al final? Entonces, si simplifica, sería límite Quedaría, cuando n tiene sería infinito. raíz de 1 de 1. Raíz de 1, 1, ¿no? Algo así. Sería límite cuando n tiene infinito. En el numerador sería Mm, simplificar n entre n, da 1. Le da 1 Y este sería más 1 entre quién? Entre n. entre N. Y debajo de n entre n queda 1. Y este sería límite cuando n tiene infinito de quién. Acá n entre n, que te da 1, Ujú, más 1 entre n. más 1 entre N. Y acá n entre n Sería queda, en este caso, 1, 1 más el 2. más 2N. 2 ¿Ok? sobre N. Y al final, en este caso, ¿qué te quedaría? Tomando límites. Como es 1 sobre n, este tiende a 0. 1 sobre n tiende a 0. 1 sobre n tiende a 0. Te quedaría simplemente raíz cuadrada de quién? De 1 más 0. De 1 más 0. ¿Ok? Y acá sería 1 más 0 sobre 1 más 0. ¿Cuánto da todo esto? Esto da 1. Y el Y otro da 1. 1 por 1. Entonces, en este 1. caso, como dio 1, ¿qué dice el criterio?
El criterio no decide. ¿Qué es? ¿Convergente, creo? No decide porque para que No, decida verdad. tiene que darte mayor que 1 o menor que 1. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos aquí? Fíjense que es una serie alternada. Nosotros ya tenemos un criterio para serie alternada. Entonces, cuando que tenemos serie alternada hay que mirar en este caso si la serie que conocemos, el límite converge a 0, ¿ok? Que lo hace, y mirar si en este caso cuando tú miras y estudias la sucesión, en este caso, la sucesión de términos enésimos, en este caso la sucesión de términos de la serie, es en este caso decreciente, ¿ok? Resulta que si tú tienes esta función, si miramos la serie de estudio, que es raíz de n sobre n más 1, estamos estudiando sumatoria n igual 0 infinito igual n igual 1 infinito de raíz de n sobre n más 1. Si tú la miras como una función f de x, entonces lo que tienes que colocar en vez de nx y la consideras como de esta forma, ¿ok? Y si quieres mirar si es creciente o decreciente, ya ustedes saben cómo se hace esto en cálculo. Hay que tomar la derivada y mirar en este caso si te da negativa. Entonces, si calculas la derivada, en este caso de esa función, aplica el criterio del cociente. Y cuando aplica el criterio del cociente, te va a quedar menos x más 1 sobre 2, en este caso, raíz cuadrada de x por, en este caso, x más 1 elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, nótese lo siguiente, que la derivada, si tú tomas valores mayores que 1, si tomas valores mayores que 1, ¿qué va a pasar con este numerador? Si x es mayor que 1, ¿qué pasa con menos x más 1? Menos x más 1 va a ser en este caso, ¿qué? Negativo. ¿Ok? Es cuestión de pasar el x de este lado restando. Entonces, este numerador es negativo y el denominador siempre es positivo, entonces esta derivada siempre va a ser en este caso menor que 0. Y como es menor que 0 para valores de x mayores que 1, entonces ¿qué concluimos ahí? Para valores de x mayores que 1 es menor que 0. Entonces la función, como tiene derivada negativa, entonces sabemos que decrece. Entonces como decrece, y además de esto, nosotros tenemos un criterio que nos dice que si decrece y el límite da 0, entonces converge. Entonces lo que tengo que hacer ahora es tomar el límite. Entonces lo que tengo que hacer ahora es lo siguiente, tomar el límite cuando x tiende a infinito, por ejemplo, de raíz de x sobre x más 1. ¿Ok? Recuerde que aquí lo que he hecho es considerar a n como x para mirar en este caso este límite. ¿Ok? Esto sería igual a que, en este caso, ¿por quién tendríamos que dividir? Obviamente, en este caso por el exponente mayor que es x, el límite cuando n tiene infinito. En este caso sería raíz de x dividido entre x. Y el x más 1 también dividido entre x. ¿Okay? De abajo, ¿qué quedaría? Será el límite cuando n tiene infinito de el denominador quedaría 1 más 1 sobre x, y arriba quedaría el raíz de x entre x, que sería en este caso 1, en este caso sobre raíz de x. ¿Okay? Simplificando los exponentes. ¿Okay? Al final, ¿qué me quedaría aquí? Si calcula ese límite, sería límite cuando n tiene infinito esa expresión, aquí daría 1, aquí daría ¿cuánto? Esto tiende a 0, y esto tiende también a ¿qué? A 0, entonces quedaría igual a 0 entre 1 más 0, es decir, 0 entre 1, ¿y cuánto da 0 entre 1? Eso es 0. Entonces, en este caso, como el límite da 0 y la serie decrece, entonces la serie converge, ¿ok? Por el criterio de la serie alternada, ¿ok? Que te dice que si la serie, la sucesión de términos enésimos, en este caso es decreciente, como en este caso, y el límite te da 0, entonces la serie en este caso converge, ¿ok? Entonces tenemos un caso en el que el criterio no decide, el criterio del cociente, pero como nosotros ya conocemos varios criterios, hemos encontrado uno que es el criterio de la serie alternada, con el cual hemos verificado que nuestra serie converge, ¿ok? Entonces, para que lo tengan ahí pendiente. Hay otro criterio que es el criterio de la raíz, ¿ok? Vamos a ver cómo usamos ese criterio de la raíz.
Entonces tenemos en este caso esta serie. Tenemos en este caso el criterio de la raíz. Lo que tenemos que mirar es ahora, en este caso, si esta raíz, ¿okay? Raíz enésima de tu término enésimo en límite te da menor que 1, ¿ok? Si te da menor que 1, entonces decimos que converge absolutamente, ¿ok? Pero si te da en este caso mayor que 1 o infinito, decimos que diverge, ¿ok? El criterio, obviamente, como en el caso anterior, el criterio de la raíz no es concluyente si es que esto te da 1, ¿ok? Se trata de cada vez que te dé 1, en este caso ninguno de los criterios va a funcionar. Hablando del criterio de la raíz del cociente, ¿ok? Ninguno de los dos va a funcionar cuando te da 1, ¿ok? Te tiene que dar por lo menos mayor que 1, menor que 1, mayor que 1 o infinito, ¿ok? Para que el criterio no lo podamos usar, ¿ok? Te vamos a dar un ejemplo. Entonces, este es aplicable como tiene raíz enésima, ¿ok? Entonces, esto es muy aplicable cuando nosotros tenemos series que tienen exponentes enésimos, ¿ok? Como esta, ¿ok? Fíjense que ahí tenemos exponente 2n y exponente n. Entonces, ahí es más fácil aplicar el criterio de la raíz. Cuando tenemos factoriales, utilizamos el criterio del cociente, ¿ok? Ya tenemos sumatoria n igual a 1 infinito de Euler a la 2n, entonces sería Euler a la 2n, y debajo tenemos n a la n, ¿ok? Aquí es mi término enésimo, es Euler a la 2n sobre n a la n, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos. Hay que entonces calcular a este límite, ¿ok? Entonces, calculemos este límite. Este sería límite cuando n tiene infinito. Aquí no necesitamos el n más 1, ¿ok? Solo necesitamos este término. Solo necesitamos el a n, ¿ok? Solo ese. Este sería límite cuando n tiene infinito, pero raíz enésima, ¿de quién? De esto en valor absoluto. El valor absoluto de a sub n, ¿ok? Eso es el criterio de la raíz. Miren acá, ¿ok? Entonces sería límite cuando n tiene infinito de quién? Cuando n tiene infinito de la raíz enésima de valor absoluto de an, que sería el valor absoluto de Euler a la 2n, ¿entre quién? Entre n a la n, ¿ok? Entonces, esto sería límite cuando n tiene infinito de quién? Entonces, esto que está aquí, la raíz de n, lo puedo expresar como 1 sobre n, ¿ok? Lo escribo como exponentes. Y este valor absoluto de aquí, como esto siempre es positivo y esto también, entonces simplemente escribo esto sin valor absoluto. Escribo Euler a la 2n y debajo escribo ¿quién? N a la n, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando yo aplico este criterio de la raíz, este n se lo coloco como exponente al de arriba y el de abajo, que sería el límite cuando n tiene infinito de el Euler a la 2n a la n. Entonces, este n de aquí se cancela con este, porque ahora lo que hago es Euler a la 2n a la 1 sobre n. Entonces, este n cancela este y queda Euler a la 2, y acá abajo tienes n a la n elevado a la 1 sobre n. Entonces, este n cancela este. Y al final esto es límite cuando n tiene infinito de arriba Euler al cuadrado y abajo quedaría n, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando n tiene infinito? Arriba tenemos Euler a la 2, entonces esto es constante, pero el denominador tiene infinito, ¿ok? Entonces toda la fracción como tal tiende a ¿qué? A 0, y 0 es menor que 1, entonces la serie converge, ¿ok? Entonces, fíjense, una serie en la que uno hubiese costado hacer comparación y hacer otro uso de otras estrategias, simplemente calculamos ese límite y como te da menor que 1, entonces converge, ¿ok? Es mucho más práctico, ¿ok? Damos otros ejemplos. Entonces, acá tenemos otro conjunto de ejemplos donde nosotros podemos, por ejemplo, aplicar todos los criterios que hemos visto, ¿ok? Entonces, la estrategia para analizar si la serie converge o diverge es la siguiente. Entonces, mirar primero si tiende a ser o no el término enésimo, ¿ok? Entonces, si no es así, entonces la serie diverge, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver en este caso es lo siguiente. Miramos primero cada una de estas y cuál de estos criterios se nos apunta para ver la convergencia, ¿ok? El otro es el de la geométrica, el de la serie espejo o telescópica, ¿ok? Entonces hay que identificar si la serie es alguno de esos tipos, ¿ok? Hay que ver si se puede aplicar el criterio de la raíz o el cociente. De la integral no lo vimos porque ustedes no han visto cálculo integral. Entonces hay que ver si se puede aplicar el de la raíz o el cociente, ¿ok?
Y la otra es mirar si puede compararse, en este caso la serie, favorablemente con otro tipo de serie, ¿ok? El criterio de comparación. Acá tenemos esta serie, ¿ok? Entonces, si esta serie nosotros le aplicamos el límite al término enésimo, este término enésimo, el límite, te va a dar distinto de 0, ¿ok? Entonces, como esto te va a dar un número distinto de 0, por el criterio del término enésimo, la serie diverge, ¿ok? Esta acá. Vamos con la B. Tenemos esta acá. Entonces, para esa, esta que tenemos aquí es una serie geométrica. Porque fíjate, tengo pi sobre 6 elevado a la n, ¿ok? Entonces, el R sería en este caso el pi sexto y el A sería el 1 imaginario que hay aquí, ¿ok? Entonces, una serie geométrica y una serie geométrica donde R es pi sexto y como eso es menor que 1, entonces podemos concluir que converge la serie, ¿ok? Es como para que ustedes vean cómo se puede mirar fácilmente y rápido si converge o diverge. Esta aquí, la C, esta que está aquí, le tenemos que aplicar en este caso el criterio de la integral para ver si converge o diverge. Pues esa se sabe los alcances del curso, ¿ok? Veamos la D, la que tenemos acá, 1 sobre 3n más 1. Entonces, si queremos ver si esta serie que está aquí converge o diverge, ¿qué hay que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es aplicar el criterio adecuado. ¿Cuál es el criterio adecuado? Entonces, en este caso, aplicamos el siguiente criterio, el del término enésimo de la serie armónica, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es que comparamos con el término enésimo de la serie armónica, es decir, este que está aquí, lo dividimos entre 1 sobre n y tomamos el límite, y al final este, como te da un número finito y positivo, entonces como ambas series convergen o divergen, me está haciendo una serie que diverge, ¿ok? Porque lo hemos comparado con la serie armónica, ¿ok? La serie armónica, recuerden que es 1 sobre n, ¿ok? Entonces, esta que está aquí, esta que está aquí, esta serie que está aquí, la vamos a comparar con la serie armónica, que es la que tiene término enésimo 1 sobre n, ¿ok? Con esa. Esa la colocas en el denominador y calculas el límite y usas el criterio en este caso de paso al límite, ¿ok? Listo. Entonces, esta que está acá, la podemos obtener usando el criterio de la serie alternada, ¿ok? ¿Por qué? Porque la serie que nosotros tenemos ahí es una serie decreciente, esta decrece, ¿ok? Y además de eso, de ser decreciente, nosotros al tomar el límite de este término enésimo te da 0. Entonces, como es decreciente y converge a 0, entonces la serie converge. ¿Okay? Esta es una mezcla de muchos criterios. La f, ¿cuál sería? N factorial sobre 10 a la n. Entonces aquí vamos a aplicar en este caso, como el término enésimo involucra un factorial, de lo que más se adecua es el criterio del cociente. Tomamos el límite cuando n tiene infinito de a sub n más 1 sobre a sub n en valor absoluto. Entonces podemos concluir a partir de eso que la serie diverge, ¿ok? Se calcula este límite, ¿ok? Y en este caso el límite asociado por el criterio del cociente de esta serie te va a dar en este caso un número mayor que 1. Entonces diverge, ¿ok? Este como está elevado a la n, entonces es más cómodo aplicar el criterio de la raíz, ¿ok? Entonces aplicamos el criterio de la raíz. Si aplicamos el criterio de la raíz, nos va a dar cuenta que te va a dar el límite un resultado que es menor que 1, entonces la serie converge, ¿ok? Aquí tenemos en este caso varias formas de aplicar criterios, ¿ok? En este caso, cada uno de estos lo hemos aplicado a cada una de estas series, ¿ok? Entonces, hasta aquí tendríamos series numéricas, ¿ok? Series que tienen numeritos nada más. Pero ahora lo que vamos a ver son series de potencias, ¿ok? Series que ya no son números los que están elevados, en este caso al exponente n, sino series que tienen potencias ahora de variables x. Fíjate, ahora la variable x está elevada a la n. Y si yo resto x menos c, entonces digo que es una serie de potencia centrada en c, ¿ok? Pero ahora los x menos c son los que van elevados a los exponentes, ¿ok? Esta que está aquí es una estructura de serie de potencia centrada en c, y esta es una serie de potencias centrada en el origen, ¿ok? Pero vamos a trabajar con este tipo de series de potencia, ¿ok? Que están centradas en el origen o están centradas en c. Son series de esta forma, ¿ok? Para esta serie yo puedo calcular su dominio, puedo calcular dónde está bien definida, porque si es una función que depende de x, porque esto es una suma, y esta suma está involucrada la variable x,
Entonces, esta es una función que depende de x, ¿ok? Como función que depende de x, entonces podemos decir en este caso, podríamos calcular para esa función cuál es, por ejemplo, el dominio, ¿ok? ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Ok? Entonces, si queremos calcular el dominio de esa función, tenemos que mirar cuáles son los valores que necesito para x para que esa función en este caso sea convergente o sea divergente. ¿Ok? ¿Y qué vamos a usar ahí? Bueno, lo que ya conocemos, hay que usar el criterio en este caso del cociente o el criterio de la raíz. ¿Ok? Entonces, si usamos el criterio del cociente o el criterio de la raíz, entonces te va a dar en este caso los valores para los cuales la serie va a converger. Por ejemplo, va a converger un valor C, un intervalo, ¿ok? Menor que R, con radio menor que R. En este caso puede ser este el intervalo donde convergen o este el intervalo donde divergen, ¿ok? Dependiendo de cómo sea el ejercicio, te van a tener convergencia absoluta aquí o divergencia aquí o simplemente converge absolutamente para todos los números reales, ¿ok? Cuando tenemos un radio que te da infinito, entonces converge para todos los números reales. Entonces, cuando el radio es igual a 0, entonces simplemente converge en el punto, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver es cómo aplicamos esto para calcular el intervalo de convergencia. Digamos que tenemos esta serie, ¿ok? Una serie de potencia. Entonces, quiero mirar el intervalo de convergencia para esta serie. Te recordemos que si te da el límite, te da infinito, entonces vamos a decir que converge para todos los números reales, ¿ok? Entonces, converge para todo radio. Si te da el radio 0, entonces converge en el punto, ¿ok? Y si en este caso te da un R, en este caso finito, te da un intervalo, ¿ok? Entonces, por lo menos, veamos esta de acá. Tenemos sumatoria de n igual 0 infinito de n factorial por x a la n, ¿ok? Entonces, fíjense que ahora esta que está aquí está en términos de una variable, la variable x. Entonces, ¿cuáles serían los valores de x? ¿Quién tendría que ser x para tener convergencia? ¿Ok? Eso es lo que nos estamos preguntando. ¿Cuáles son los valores de x para tener convergencia? ¿De qué vamos a hacer? Hombre, simplemente vamos a mirar en este caso cuáles son los valores de x utilizando el criterio del cociente, ¿ok? Vamos a utilizar el criterio del cociente, ¿ok? Listo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar quiénes serían los términos u sub n aquí y u sub n más 1 para aplicar este criterio, ¿ok? Entonces, u sub n obviamente sería este término enésimo, ¿ok? Sin el n más 1. Entonces, aquí u sub n es igual a n factorial por x a la n, ¿ok? Entonces, si quiero aplicar el criterio del cociente, eso es límite cuando n tiene infinito, el numerador u sub n más 1 y el denominador u sub n, ¿ok? Si aplica este criterio del cociente, esto es límite cuando n tiene infinito, el numerador u sub n más 1. ¿Quién es u sub n más 1? En vez de n, colocas a n más 1 en todos lugares, ¿ok? Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría n más 1 factorial por x a la n, y el denominador que tendríamos, n factorial por, o aquí es x a la n más 1, porque es donde está n más 1, por x a la n el denominador, ¿ok? ¿Esto qué es? Esto en valor absoluto, entonces esto sería límite cuando n tiene infinito de quién. Entonces, arriba que tenemos n más 1 factorial, pero ya vimos cómo se expresa n más 1 factorial. N más 1 factorial a qué es igual a n factorial por quién, por n más 1. Y todo esto por x elevado a la n más 1. ¿Ok? Y el denominador tenemos n factorial por x a la n. ¿Ok? Entonces, aquí ¿quiénes se cancelan? Se cancelan n factoriales, arriba queda n más 1, ¿ok? El x a la n más 1 lo puedo expresar como x a la n por x, y el x a la n entonces de aquí se cancelaría con este, solamente quedaría el numerador x. Entonces, esto es límite cuando n tiene infinito, en este caso en el numerador tendríamos n más 1 por x, y en el denominador que tendríamos, eh, en este caso simplemente 1 porque todo se canceló. Entonces sería el límite cuando n tiene infinito, en este caso de n más 1 por x,
todo esto en valor absoluto, ¿ok? Aquí tendríamos valor absoluto, por lo menos para el x, porque el x no sabemos qué valores toma. Entonces sería n más 1 por valor absoluto de x en cuanto a este límite cuando n tiene infinito. Como n tiene infinito, esto tiene infinito, ¿ok? Y por lo tanto, infinito por valor absoluto de x, que es cualquier número, va a ser en este caso infinito, ¿ok? Entonces, como el radio de convergencia, en este caso, te dio infinito, esto te da el radio de convergencia, el radio es infinito, entonces estamos hablando que la serie converge con un radio de convergencia infinito, es decir, si tú tienes esta serie centrada en cero, el radio de los elementos que tienen que estar cercanos al cero va a ser infinito, ¿ok? No necesitas cerrar aquí con un intervalo. ¿Por qué? Porque ya eso sería un intervalo finito. Estamos hablando de que el radio es infinito. Entonces son todos los números reales los que yo necesito para mirar la convergencia de esa serie. Entonces esa converge en todos los números reales, ¿ok? En todo R, ¿ok? Concluimos ahí que este es, en este caso, el intervalo de convergencia de la serie. ¿Cuál es el intervalo? El intervalo entonces de convergencia es el intervalo de menos infinito hasta más infinito, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, ese es en el caso que tenemos límites que están infinitos, ¿ok? Entonces, por acá tenemos otro ejemplo de serie de potencia, donde ya sería distinto. En este caso, ya tenemos un radio distinto, ¿ok? Entonces, el radio, por ejemplo, sería 1. Pero como ya estamos pasaditos 5 minutos, aquí lo dejamos. Entonces, partimos a partir de aquí, la próxima clase, ¿sí? Para mirar estos intervalos de convergencia de la serie. ¿Estamos? Entonces, miren lo que falta. Entonces, lo que falta es esto. Partimos de aquí. Faltaría este otro ejemplo, que haría este ejemplo de acá, ¿okay? Y una aplicación a la serie de Maclaurin, ¿okay? Que es como expresar una función en términos de serie de potencia, ¿okay? Te quedan como unas 5 páginas nomás y ahí terminamos, ¿sí? Entonces estamos ya casi que listos ya con la materia, ¿okay? Prácticamente listos. Entonces la próxima clase es a culminar detalles, a resolver dudas y a que se aliste entonces para el preparcial, ¿ok?